todo lo que va a seguir haciendo el Señor, hermano. Qué bueno. Hacemos una oración, ¿qué le parece? ¿Sí? ¿Cuántos quieren orar? Cerramos nuestros ojos y oramos, ¿sí? Padre, te damos gracias. En este momento te agradecemos por cada hermano, por cada hermana, por cada hogar representado. Te agradecemos, Señor, este momento tan importante de poder estar aquí para exaltar tu nombre, para glorificarte, para engrandecerte. Gracias, Señor, por este momento, Señor, de poder compartir tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga ministrando como lo has hecho desde el comienzo, Señor, en cada alabanza, en cada coro, en cada palabra. Señor, bendice, Señor, a tu pueblo. Señor, en este día, Señor, en este momento que estamos viviendo en Argentina, estos momentos tan críticos, Señor Dios mío, que se está viviendo aquí en nuestro país y también, Señor, en todo el mundo, Padre, oramos a ti, Señor Dios mío, porque tú eres la fuente de agua viva. Gracias, Dios mío, porque tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Te agradecemos por cada hermana, por cada hermano y por cada uno de estos niños que están aquí, Señor, en esta noche. Que, Señor Dios mío, Padre, ellos puedan estar aquí, Señor, con nosotros. Bendecimos tu nombre. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué es importante relajarse, hermano? Gloria al Señor. Porque estamos en la casa del Señor. El otro día estábamos hablando con nuestro hermano José acerca de lo que habla el libro de Hebreos, el capítulo 5, que nosotros tenemos entrada al lugar santísimo por medio de la fe. Y anteriormente, ¿qué pasaba? No se podía entrar así nomás, porque solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Pero cuando Jesús muere y Él derrama su sangre en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. O sea que ya eso que dividía en el tabernáculo, que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, ya no existe más. Gloria a Dios. O sea que tenemos entrada al lugar santísimo. ¡Qué bueno! Toda persona que cree en Jesús verdaderamente puede entrar al lugar santísimo. Por eso habíamos visto el martes pasado, los que pudieron llegar y los que no pudieron venir, por una cuestión de que, bueno, aparentemente vieron que el martes parecía que iba a llover con todo, después no llovió nada y bueno, al final no sabemos. Pero vamos a ver el capítulo 3 del libro de Amós, hermano. ¿Qué le parece? ¿Sí? Yo tengo algo anotado acá que es muy importante. Gloria al Señor. Y acá la palabra del Señor nos habla del rugido del león y gloria al Señor. Repitiendo un poquitito, sabemos bien toda la profecía que este profeta venía dando. ¿Cuántos vinieron desde el primer? Yo ya ni me acuerdo, pero ¿cuántos vinieron desde el capítulo 1? ¿Vinieron todos o algunos faltó? ¿Todos vinieron? ¿Vos, Rosana, viniste todos? ¿Vos, hermano José? ¿Sí? Gloria al Señor. El hermano Juan José también vino un par de... Todo lo que el profeta Amós venía anunciando eran los juicios a las naciones vecinas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Y después le tocó el turno a Judá y le tocó el turno a Israel, que es lo que vamos a ver hoy, que vimos un poquitito el martes, así nomás, lo que habla el capítulo 3 del libro de Amós. Dice la palabra del Señor, hermanos: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así. Una cosa que Dios recalca acá, fíjense, y nosotros lo podemos tomar también como cuando el Señor le reprochó a Tomás, cuando Tomás en una oportunidad dijo: si no me tire su mano en el costado y viere, no siento las heridas. ¿Se acuerdan lo que dice ahí en el Evangelio de Juan? Los últimos capítulos.
el Señor ahí en ese momento a Tomás le reprochó también, porque no había creído. Y acá nosotros vemos en el versículo 1, ¿sí? Fíjense en lo que dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Es tremendo cuando Dios habla algo contra alguien. Por ejemplo, si Dios tuviera que hablar algo contra mí o contra tu vida, verdaderamente va a ser catastrófico. No es nada alentador, ¿sí, hermanos? Sin embargo, a pesar de que en este tiempo estamos viviendo bajo la gracia, créame que Dios también en este tiempo está hablando de la misma manera en contra sus hijos. Gloria a Dios. Es triste y es lamentable escuchar esto, pero es la realidad. ¿Sí, hermanos? Pero que no nos pase a nosotros. Que no nos pase a nosotros como le pasó a Israel, que Israel era el pueblo escogido por Dios. Israel fue, como menciona acá, el que Dios lo sacó de la esclavitud, hizo cruzar el Mar Rojo. Luego también en el libro de Josué nosotros encontramos cuando también cruzan el río Jordán para conquistar, gloria al Señor, Jericó, para entrar a la tierra prometida, esa tierra tan fructífera. Era una tierra importante. Hoy en día las naciones se pelean por las tierras. Yo me acuerdo hace muchos años atrás se estaba hablando de que la tercera guerra mundial iba a venir la tercera guerra mundial, pero el problema, ¿sabe cuál va a ser? ¿Por qué va a venir la tercera guerra mundial? Por el agua, porque falta agua en la tierra, por el agua para tomar. Y esa va a ser la tercera guerra mundial, uno de los factores por qué la tercera guerra mundial se va a realizar. Gloria al Señor. Pero antes tenemos que entender que antes que pase eso viene el deseado de las naciones. Qué bueno, hermanos. Gloria a Dios, ¿sí? Y Dios le dice acá: oí esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Repito, es tremendo cuando Dios habla algo contra tu vida, ¿sí? Cuando Dios habla algo contra mí o contra tu vida, tenemos que prestar atención y tenemos que arrepentirnos, porque quiere decir que hay algo que está mal y estamos peligrando la salvación, hermanos. Acá está hablando una nación entera, pero en este tiempo Dios está hablando individualmente a cada individuo, a cada persona. Como nos habla a nosotros que somos pueblo de Dios, también le habla a cada persona que está escuchando en esta noche y que no quiere saber nada de Cristo y que tiene sus ídolos y tiene su ideología y tiene su cuantas cosas, ¿no es cierto? Porque el hombre se llena de cosas, un montón de cosas, gloria al Señor, pero ninguna de esas cosas le puede hacer apto para la salvación. El único que salva es Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Y dice: contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros, fíjense en el versículo 2, solamente conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Qué bárbaro, hermanos. Para ver esto tenemos que remontarnos en el capítulo 12 de Génesis, ¿sí? Capítulo 12 de Génesis. Ahí nosotros podemos ver, gloria al Señor, que Dios le estaba hablando de una forma clara. Acá vemos que Dios le está hablando de una forma clara, directa, acorde con la forma de ser el profeta. El profeta, ¿cómo era? Era un profeta, ¿cómo era el profeta Amós? Campesino, ¿sí? Era una persona que todo lo relacionaba con el campo y hablaba así, drásticamente. Vuelvo a repetir, es diferente como habló Isaías, porque también Isaías y Amós, Isaías también profetizó, gloria al Señor, pero Isaías tenía otro estilo, otro tipo de mensaje, era un mensaje más culto, pero Amós era campesino, más, ¿no es cierto?, más claro, ¿sí? No andaba con tantas vueltas, sino que se dirigía directamente, iba directamente al grano, ¿sí?
qué bueno cuando podemos nosotros directamente ir al grano, como bien acabo de decir, ¿no? Y no dar tanta vuelta, gloria al Señor. Y él no andaba con rodeos, ¿sí? Ni tenía pelos en la lengua, como vulgarmente se dice, gloria al Señor. Y también Israel sería castigada por su maldad. Fue una desgracia que sus políticos y sacerdotes no le escucharan. Muchas veces nosotros decimos, y estamos en contra de la política, pero nosotros tenemos que entender que en el Antiguo Testamento también ahí figuraba la política, porque estaban los reyes y eran los que estaban gobernando la nación. Y a la vez estaba el sacerdote o el profeta, que era el que conducía a cada uno de los reyes. Depende cómo era, gloria al Señor, el rey, todo tenía relación como era el sacerdote también. Si el sacerdote era cualquier cosa, seguramente que la nación iba a ir para cualquier lado. Bueno, Israel tuvo muchos sacerdotes, muchos profetas, que todos nosotros conocemos, que en su gran mayoría muchos fueron buenos y otros no fueron tan buenos, porque si hubieran sido buenos no hubieran llevado a Israel a la situación a la cual llegaron. Por ejemplo, a la división del reino. ¿Sí? Si hubieran sido reyes verdaderamente con temor del Señor, y los sacerdotes que estuvieron ahí guiando a esos reyes hubieran tenido temor de Dios, estas personas no hubieran llegado a la situación que habían llegado, como llegó Israel, que se terminó dividiendo en dos partes. Lo mismo pasa, hermano. Supongamos que nosotros dividamos la iglesia que estamos ahora, dividamos en dos partes, la del lado izquierdo, mirando yo así, el lado izquierdo por un lado y el lado derecho por un lado, y cada uno piense, alguno de ustedes tire a favor de alguien y otro tire a favor de otro. Seguramente que no vamos a llegar a fin de año a buen término, porque seguramente un reino dividido, dijo Jesús, no puede prevalecer. La persona que está en el ocultismo no puede reprender al otro que está en el ocultismo, porque ambos están en la misma sintonía. ¿Sí, hermanos? De la misma manera, si nosotros servimos a Dios, no podemos estar divididos. Por eso muchas veces Satanás se ríe cuando en cierta oportunidad, en ciertos lugares, a lo mejor se quiere llegar a hacer alguna campaña, algo ¿no es cierto?, evangelístico, pero resulta ser que dentro, internamente, hay celos, hay envidia, hay chusmerío, hay pleito, hay murmuraciones, y nosotros sabemos que la murmuración trae destrucción, ¿sí? Gracias a Dios que esto acá no pasa, bendito sea Dios por eso, pero en otros lugares sí que pasa, hermano. Gloria al Señor. Y eso, cuando lo sacamos a relucir afuera, cuando salimos afuera, porque afuera es el campo de batalla, donde tenemos que ir a ganar las almas, gloria a Dios, mejor, ganar las almas es algo a decir así nomás, pero las almas son de Cristo, mejor dicho, a predicar el Evangelio, es ahí donde tenemos que, para salir ahí afuera tenemos que fortalecernos aquí adentro. Por eso es importante el estudio bíblico que estamos haciendo los martes. Es importante, hermanos. Esto es lo que te va a llevar a la vida eterna. Esto es lo que te va a llevar si el Señor no viene y morimos todos los que estamos acá, pero tus hijos están siendo instruidos en la palabra del Señor. Ellos van a heredar esto, hermano, gloria al Señor, lo espiritual. Van a heredar esto, gloria a Dios, el conocimiento. Van a heredar esto, bendito sea el nombre del Señor, la solidez de que están firmes en la roca, que es Cristo Jesús. Gloria al Señor. No se trata solamente de aleluya, gloria a Dios, y 3, 4 gritos y un par de versículos bíblicos de memoria. No se trata de eso, se trata de conocer profundamente a este Dios poderoso, que el mismo Dios que era el Dios de Israel es el mismo Dios que tenemos hoy nosotros. Y no podemos decir nosotros que porque estamos bajo la gracia tenemos libertad para pecar. Al contrario, con más razón, estando bajo la gracia tenemos que tener más cuidado aún todavía, porque se trata de la sangre del unigénito Hijo de Dios, hermano. Aleluya. Por eso es menester en este tiempo que tomemos conciencia y que podamos escudriñar las Escrituras. ¿Sí, hermanos? Que este año que termina, recién empezamos, pero yo ya estoy anunciando, ¿no?
que lo terminemos en victoria, crecimiento espiritual, ganando almas para el Señor, trabajando para el Señor, hermano, gloria al Señor. Si el otro no lo hace, no te preocupes, hacelo vos. No te fijes si el otro no lo hace, porque a veces decimos, bueno, pero si el otro no lo hace, no te fijes, hacelo vos, porque Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir tu vida, Dios va a recompensar tu esfuerzo, las madrugadas que vos te levantás a orar, los días que vos ayunás, los días que vos, gloria al Señor, orás y clamás al Señor. Dios va a bendecir tu vida, gloria al Señor, y vas a ver el fruto, gloria al Señor, en tu vida, en toda tu área. ¿Sí, hermanos? Bien, capítulo 2, versículo 2 del capítulo 3, a vosotros solamente he conocido. ¿Qué le resulta a ustedes cuando dice esta palabra? A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¡Qué privilegio, hermano! ¡Qué privilegio! ¿Sí? No era que estaba Israel solamente cuando Dios lo escogió. Había otras naciones, pero Dios escogió a Israel. Ahora, ¿por qué lo escogió Israel? Pero dice la palabra de Dios que vio su aflicción. ¿Recuerdan Éxodo capítulo 3, cuando Dios lo llama a Moisés y así sucesivamente? Dios vio su aflicción. ¿Sí? Por tanto castigaré por toda vuestra maldad. Verso 3. Y el verso 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Por supuesto. ¿Qué opinan ustedes? No. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No, hermano. Es imposible. Es imposible estar juntos si no estamos de acuerdo. Gloria al Señor. Miren, algo muy importante. Este mensaje profético que comenzó en el versículo 2, mejor dicho, que continuó en el versículo 2, dice, a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Y en el libro de Génesis, fíjense, lo que dije antes, podemos ver que después del desastre del diluvio, ¿se acuerdan del diluvio, lo que pasó con Noé? ¿Sí? Vemos ahí que los seres humanos vivían en un estado de pecado y rebelión contra Dios, constantemente, hermanos. ¿Sí? Condición que se expresó ¿en dónde? Luego del diluvio que viene, la torre de Babel. ¿Recuerdan ese pasaje ahí cuando ellos quisieron edificar una torre para poder alcanzar a Dios? Y ahí es donde se confundieron todos los idiomas. ¿Sí? Gloria al Señor. En aquel momento toda la humanidad se alejó de Dios. No nos debe sorprender esto porque hoy en día también nosotros vemos que la humanidad prácticamente está alejada de Dios en este tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se produjo una apostasía en Israel. ¿Qué es la palabra apostatar, hermanos? ¿Sí? Negar la fe, negar a Jesús. Hoy estoy en el Evangelio y mañana estoy con los mormones, o estoy con los testigos de Jehová, o estoy prendiendo una vela, qué sé yo, vaya a saber a quién, o a lo mejor o me hago ateo, por así decirlo, porque bueno, ateo realmente no existe la palabra, porque todo ser humano tiene necesidad de creer en algo. Sí, hermanos, gloria al Señor. Pero apostatar significa eso, negar la fe, gloria al Señor, negar a Jesús, pisotear la sangre de Cristo, gloria al Señor, y volverse, cambiarse, irse, ¿no es cierto?, a otro extremo y renegar de esta fe poderosa, que es la que salva. Ahora ustedes, hermanos, que tienen conocimiento, porque ustedes no son neófitos, gloria a Dios, ustedes tienen conocimiento, ¿no han escuchado o han visto durante mucho tiempo, durante muchos años, personas que han apostatado de la fe? ¿Y no han escuchado ministros de Dios que han apostatado de la fe, que se han vuelto atrás? Podemos buscar un montón de cosas y podemos meter un montón de justificaciones
Pero nosotros hemos escuchado pastores que han negado la fe y se han vuelto al judaísmo y dijeron que era todo mentira, que Pablo era un hereje, lo que decía el apóstol Pablo. Tremendo, hermano. Y lo teníamos en las radios evangélicas haciendo programas los días. Gloria al Señor. Tremendo, hermanos. Gloria al Señor. ¿Qué pasó con esa persona? No nació de nuevo. No creyó el mensaje del Evangelio. No tuvo un encuentro con el Señor. No nació de nuevo. Una persona que nace de nuevo, ¿qué dice la Biblia? En el libro de Juan, todo el libro de Juan habla acerca del amor de Dios y habla del nacimiento nuevo. El que nació de nuevo no puede pecar. Capítulo 7. ¿Sí? Primera de Juan. Fíjense, hermanos. Gloria al Señor. Toda la humanidad se alejó de Dios en una apostasía total, y entonces Dios se dirigió hacia Ur de los Caldeos, capítulo 12. Fíjense, no lo vamos a leer porque ya lo sabemos, pero capítulo 12 de Génesis, anótenlo si quieren. Dios se dirige a Ur de los Caldeos, a donde estaba ¿quién? Abraham. ¿Sí? Gloria al Señor. Dios formaría a partir de él una nación a quien entregaría una tierra. Qué bueno, hermanos. Gloria al Señor. Esto fue lo que él quiso decir en este versículo de Amós, versículo 2, cuando dice a vosotros solamente conocido. Lo que habla el versículo 2 de Amós es lo que habla Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham. Gloria al Señor, hermano. No lo vamos a poder leer todo porque es muy largo el capítulo 12, pero para que ustedes puedan reflexionar en esto. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos acá? Gloria al Señor. Si hay algo que no entendemos, preguntemos, hermanos. Gloria al Señor. Para eso estamos, ¿sí? Si hay alguna duda, podemos preguntar. Gloria al Señor. El Espíritu Santo, dice la Biblia, nos guiará a toda verdad. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Bien. Gloria al Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Todo el poder y la gloria. Alabado sea el Señor. Dios formaría a partir de él una nación, a quien entregaría una tierra, y eso fue lo que él quiso decir aquí, en este versículo. Al proclamar a vosotros solamente conocido de toda la familia de la tierra. Lo que termina diciendo este versículo 2. Para poder dar un mensaje a todo el mundo, Dios tuvo que usar este método, hermano. Por ejemplo, en la Torre de Babel, vuelvo a repetir, el hombre no estaba construyendo una vía de escape para el caso de que tuviera lugar otro diluvio. Este nunca fue el propósito. Fue un altar aparentemente dedicado al sol. ¿Qué quisieron hacer estas personas cuando edificaron esa torre? Adorar al sol. Gloria al Señor, hermanos. Y era un lugar de adoración. Después del diluvio, los hombres concibieron la falsa idea de que el Dios de la oscuridad y el Dios de la tormenta habían causado el diluvio. Fíjense en qué creían, ¿no? Así que desde entonces estuvieron dispuestos a adorar al sol. Y fue la adoración al sol que predominó en el valle de los ríos, que esto lo menciona la Biblia también, Tigres y Éufrates. Culto que continuó hasta nuestro tiempo. Gloria a Jesucristo. Dios escogió a Abraham entre las naciones, de él hizo surgir la nación de Israel, y ese pueblo entregó su palabra. A ese pueblo le entregó su palabra, y su propósito fue que esta nación entregara su palabra al mundo. ¿Cuál era el trabajo que Israel tenía que hacer, hermano? Entregarle al mundo la palabra de Dios. Fíjense, no lo hicieron. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. Pero la idea, el labor que Dios tenía con Israel era que Israel anunciara al mundo, anunciara de este Dios poderoso. Sin embargo, no lo hicieron. Porque vez tras vez, ustedes van a notar eso, mencionamos Génesis, mencionamos, ¿qué más? Éxodo,
y podemos mencionar un montón de pasajes del Antiguo Testamento donde Israel vez tras vez pecaba. Gloria al Señor. Era algo monótono, ¿sí? Gloria al Señor. Pecaban, le pedían perdón al Señor, volvían a pecar, y así constantemente, hasta que Dios se asquió de todo eso. Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo, que lo único que hacían esos animales era cubrir el pecado, y bueno, Dios se asquió de eso, porque ya era solamente, ya el olor que subía no era un olor grato a la presencia de Dios. Entonces Dios tuvo que después hacer esto, de enviar a su propio Hijo, para que vos y yo podamos estar hoy aquí, sentado frente a un ventilador. Algunos tienen el privilegio de tener un aire acondicionado, otros pueden tomar un jugo mientras, porque hay de todo hoy en día, ¿no? En una reposera, escuchando la palabra del Señor, por medio del internet, sea como sea, no importa. Lo importante es que lo más maravilloso de todo es que Dios se hizo hombre para que vos y yo podamos estar aquí en esta noche y le podamos conocer. Gloria al Señor, cosa que el mundo no lo conoce, porque nosotros vemos alrededor nuestro que hay gente que no sabe nada del Evangelio, que no sabe nada de Cristo, que lo tienen a Cristo con la difunta Correa, o lo tienen a Cristo con tan santo, con tal ídolo, con tal personaje, y es más importante el personaje que Cristo, tal vez, gloria al Señor, porque no tienen sentido, porque su mente está embotada, porque no pueden discernir. Pero para eso Dios te está capacitando a vos y a mí, para que podamos anunciar el Evangelio, para que podamos, claro, uno dice, pero hermano, pastor, vos enseñás que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Claro, es así, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Nada podemos hacer nosotros, pero si nosotros nos sometemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a estar tocando. ¿Sí, hermanos? Gloria al Señor, qué bueno, ¿no? Dice la palabra, versículo 2, castigaré por todas vuestras maldades. Así Él le manifestó su intención de juzgarlos. Sí, hermanos, la nación de Israel ocupaba una posición única ante Dios, y Dios le había dado a ellos sus, ¿qué? Éxodo, ¿qué dice? Capítulo 20, sus mandamientos. Qué bueno. Y la razón por la cual Él juzgaría a Israel tan severamente fue que ellos habían desobedecido, y tantos de sus mandamientos, gloria al Señor, es que la luz de la revelación que este pueblo recibió les creó una responsabilidad. Acá en las notas nosotros tenemos, gloria al Señor, que todo lo que estamos aquí en esta noche, hermano, no podemos decir Dios no me habló, porque mientras más luz tenemos, más responsabilidad tenemos, ¿sí? Mientras más Dios nos da, más Dios nos va a demandar. ¿Sí, hermanos? No podemos decir, no, yo no sabía, yo no entendía. Ellos tenían esta gran responsabilidad, gloria al Señor. Por eso Dios lo iba a juzgar de esta manera, porque ellos tenían esta luz, Dios le había dado a ellos, y sin embargo ellos, por su desobediencia, gloria al Señor, Dios lo iba a castigar, como dice el versículo 2. Bendito sea Dios, hermanos. Gloria a Dios. Otro dato que le quiero dar en esta noche también, siguiendo este capítulo 3, gloria a Jesús. Desde que se me metieron las hojas. Bueno, vemos sus pecados y sus consecuencias, lo que habla el capítulo 2, versículos 6 al 16, o sea, habla todo ese versículo, que eso lo vimos el martes pasado. También
podemos ver la denuncia que vimos también, esto un poco lo tuvimos viendo el martes pasado, acerca de estos pecados que hicieron ahí desde el versículo 6 al 8. Y yo noté algo acá, porque nosotros el profesor nos hacía notar, ¿sí? Y, por ejemplo, vendían por dinero al pobre y al justo, gloria al Señor, lo vendían. ¿Qué más? Sobre cualquier altar y cualquier, gloria al Señor, hacían sus sacrificios sobre cualquier dioses, y cuando hablamos de dioses estamos hablando de dioses con minúscula, y un montón de cosas más. También podemos ver en el capítulo 2, versos del 9 al 12, también que ellos habían destruido al amorreo, cuya altura era, gloria al Señor, la altura de los cedros. O sea, vieron cuando ellos entraron a la tierra prometida, ¿se acuerdan cuando Josué envía a los 2 espías? Y había gigantes en aquel lugar, y bueno, y ellos habían destruido, ¿no es cierto?, gloria al Señor, por la ayuda del Señor, de la mano de Dios, ¿sí? Y también desde el versículo 13 al 16 de este capítulo 2, también, gloria al Señor, vemos también, que el capítulo Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 17, ahí podemos nosotros notar también más precisamente lo que dice. Vamos a leer este versículo, ¿sí? Segunda de Reyes, capítulo 15, no lo vamos a leer todo, pero básicamente lo que nos habla acá también, ¿sí? Gloria al Señor. Fíjense, a ver si lo podemos. Capítulo 15 y 17. Ahí habla todo acerca de este castigo, ¿sí? Gloria al Señor. Habla acerca de la invasión de Asiria y la cautividad final, acá, ¿sí? Lo que habla el capítulo 15, hasta el versículo 17. Gloria al Señor. Después también, en el capítulo 3, tenemos la sentencia de sus pecados, que es lo que acabamos de leer en este día, ¿sí? El capítulo 3 del libro de Amós, hermanos. Gloria a Dios. Y así una serie de cosas más. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 1 al 8, podemos ver también lo que habla Primera de Pedro 4, 17. Gloria al Señor. Primera de Pedro 4, 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4, 17. Repetimos este versículo, ¿sí? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Gloria al Señor. Le voy a entregar a mi esposa que ella continúe con esto, ¿sí? Porque ambos estamos, los días martes, estamos viendo esto también en la radio, ¿sí, hermano? Gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Gloria al Señor. Vamos a leer los primeros versículos de este capítulo 3. A ver,
¿quién lee bien fuerte y bien claro? Gloria al Señor. Capítulo 3 estamos, donde, como bien decía el pastor, habla de la sentencia de sus pecados, y del 1 al 8, la denuncia. Bueno, leo yo. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, dijimos, ¿verdad? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Encontramos una serie de preguntas aquí, ¿verdad, hermanos? Y bueno, como estaba hablando el pastor, que Dios reconoce a su pueblo Israel como su pueblo, como lo estuvo explicando desde el llamamiento de Abraham, desde donde Dios le había dado una promesa que de él iba a ser una nación tan grande como las estrellas, ¿no? Le hizo salir y ver la cantidad de estrellas y le dijo si las podías contar, y él le dijo que no. Bueno, así será tu descendencia. Y nosotros somos descendientes de esa promesa también. Porque, hermanos, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, lo hizo en un tiempo que no había ley. Abraham era un hombre pagano, ¿sí? Hermanos, un hombre que no conocía a Dios, y Dios lo llamó a él para poner allí su nombre. Gloria al Señor. Y como estábamos compartiendo, no quiere decir que no hubiera otras naciones, ni que Dios descalificara a las otras naciones, sino justamente que Israel tenía la obligación de poder alumbrar con la palabra de Dios a las naciones vecinas. Lo mismo que la iglesia tiene en este tiempo, la obligación de predicar el Evangelio. El apóstol Pablo dijo más de una vez: soy deudor, tenemos obligación. Porque como hemos estado compartiendo en la reunión, que lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Amén, hermanos. Nosotros hoy tenemos la luz del Evangelio en nuestras vidas. Nosotros hoy, como el pueblo de Israel en aquel entonces, donde Amós profetizaba, ¿sí? Tenemos la luz y la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Y en estas expresiones donde Dios le dice que reconoce a su pueblo, a los hijos de Israel, en 1 Corintios 8:3 dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él, confirmando lo que la palabra del Señor nos dice aquí en Amós. También en Juan 10:4, en el Evangelio de Juan 10:4 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén, hermanos. ¿Y a quién está hablando aquí? Acerca del pastor y las ovejas. Y todo esto tiene relación con que Amós decía allí que Dios conoce a su pueblo. Amén, hermanos. Y como también en 1 de Pedro, que acaba de nombrar, en el 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Usted sabía que Dios juzga a su pueblo. Usted sabía, hermanos, que aún ahí en la 1 Corintios, donde nos habla de la cena del Señor, la palabra de Dios nos da una gran advertencia a nosotros en el tiempo de la gracia, en el tiempo del poder de Dios, en el tiempo en el que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que dice que muchos duermen. ¿Por qué? Por estar en pecado. ¿Qué quiere decir? Que es como que son cortados antes, hermanos, ¿sí? Porque son juzgados. La muerte física es un juicio de Dios por el cual todos vamos a pasar, pero nunca es dejar de existir o dejar de ser, pero todos vamos a pasar. Pero también la palabra del Señor dice, también como pasó con Ananías y Zafira, ¿sí? La muerte física antes de tiempo también a veces viene como juicio de Dios,
¿Sabía usted eso? Gloria al Señor. Por eso muchas veces nos encontramos, ¿y por qué el hermano de pronto? Bueno, Dios trató con él, ¿sí? Algunos piensan que morir físicamente es porque la persona está preparada para la salvación, pero no es así, eso es una falacia, ¿sí, hermanos? Porque sinceramente la muerte no significa que uno sea perfecto o perfeccionado. ¿Saben cuál es la perfección que habla la Biblia? La resurrección del cuerpo. Esa es la resurrección que habla la palabra del Señor. Recién ahí vamos a ser perfectos. No porque una persona muere es que ya fue perfecta para irse con Dios, no es así. ¿Sí? Porque muchos de los que duermen, bien lo dice la palabra, que van a resucitar cuando Cristo venga, y otros van a resucitar recién para el juicio del trono blanco. Sean cristianos o sean inconversos. Dios es justo, amén. Por eso, teniendo en cuenta todas estas cosas, nos enseña que Dios reconoce a su pueblo. Eso es lo que le estaba diciendo Amós en estos primeros versículos, ¿no? Y la palabra, gloria al Señor, también hijos de Israel se usa rebaño de Yahweh, ¿no? Yahweh es el nombre de Dios, que nosotros comúnmente le decimos Jehová, porque así está traducido, pero realmente el nombre de Dios es Yahweh. Sí, hermanos, es así, se pronuncia así, de esta manera, igual que el de Jesús, Yahshua, ¿sí? Esa palabra Yah tiene un significado especial que se refiere a Dios, pero eso no nos hace ni más salvos ni menos salvos. Sabemos que en el nombre de Jesús, como nosotros lo conocemos, somos salvos. Amén, hermanos, gloria al Señor, pero es bueno saberlo. Y la palabra conocido viene también de la palabra Yadati, que también viene del verbo Yadoa, ¿sí? Que significa conocer con intimidad y experiencia, ¿sí? Eso significa, de esa manera está traducido en esta palabra, en este verbo, acá donde Dios dice, a vosotros solamente he conocido, en esa palabra conocido. Amén, hermanos, gloria al Señor. Por esta razón, cuanto mayor son los beneficios, mayor son las responsabilidades y mayor es la disciplina que Dios impone. ¿Usted sabía? Gloria al Señor. ¿Usted sabía que Dios nos pone disciplina a nosotros? Por eso hay un capítulo ahí en la carta a los Hebreos que dice que no debemos desmayar cuando somos reprendidos por el Señor o cuando somos disciplinados. El cristiano debe saber si está pasando lucha, si está pasando prueba o si está siendo disciplinado. Tres cosas diferentes. Amén, hermanos. ¿Sí? Si está pasando lucha es cuando el enemigo viene a arremeter, ¿sí? Sin tener motivo alguno de nuestra parte, y tenemos victoria porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. ¿Sí, hermanos? Cuando estamos pasando prueba, dice la palabra de Dios que la prueba no es para que Dios sepa cómo nosotros andamos, sino para que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón y arreglemos lo que está mal en nuestra vida. Es para nosotros la prueba. Pero tenemos algo que nos dice la palabra, una promesa, que Dios juntamente con la prueba nos da la salida. ¿Sí, hermanos? Gloria al Señor. Ahora, cuando estamos en desobediencia, somos disciplinados y solamente el arrepentimiento, el reconocimiento de nuestros pecados y el apartarnos de Él nos da libertad. ¿Sí? Todas esas cosas son importantes que nosotros lo sepamos porque son principios establecidos en la palabra de Dios para nuestro beneficio. Y Él les decía, vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, y luego le hace la pregunta, ¿no? En el versículo 3. Y tiene relación con lo que dice en el versículo 7. Leemos, amén. El 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y dijimos, no. ¿Verdad? Gloria al Señor. Y el 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Gloria al Señor. Realmente, el profeta tiene que andar de acuerdo con amplia intimidad con Dios para poder transmitir la palabra de Dios. El profeta a la manera de la antigüedad no está hoy en ejercicio. ¿Sabía usted, hermano, eso, verdad? Está el don de profecías, pero lo que se transcribe en este tiempo, lo que podemos entender por profeta en este tiempo es ser un predicador.
Ser una persona que predica, que enseña la palabra del Señor. Amén del don de profecía. Pero como ministerio, como bien lo dice la palabra del Señor, que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. De ahí en más tenemos don de profecía. Por eso estos llamados apóstoles que hay hoy día, por eso estos llamados profetas que hay hoy día, hermanos, no está en la Biblia. Y esto viene de siglos de historia y podemos confirmar. Por eso debemos interiorizarnos en las Escrituras, ¿sí? Luego vienen los versículos 4 al 6, que hay una similitud, ¿no?, de preguntas. Y en el primero dice, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? No, gloria al Señor, porque el león va sigilosamente, en silencio, hasta atrapar la presa. Cuando recién atrapa la presa, ahí recién ruge, porque se pone en evidencia, sino, y la presa va a huir. ¿O no es así? ¿Sí? Gloria al Señor. Por eso dice de esta manera, ¿dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Tampoco. Porque el leoncillo es alimentado por la leona. Y luego que la mamá le trae la comida, él ruge recién. ¿Sí? Gloria al Señor. Luego viene otra pregunta, ¿caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? Y tampoco. Realmente, porque para que haya un lazo, tiene que haber un cazador, ¿sí? Y recién entonces va a caer el ave. Y podremos decir, si no hay alguno con una honda o con una gomera, ¿no? Gloria al Señor. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Vieron ese lazo que ponían antiguamente? Y que cuando atrapaba algo, se levantaba el lazo, entonces quedaba apresado. Lo habrán visto en las películas también. En las películas del oeste también, cuando querían atrapar a alguien, le ponían una trampa y lo agarraban con ese lazo. ¿O no es así? Igualmente cuando se atrapan los animales o los caballos salvajes y todo lo demás, ¿sí? Gloria al Señor. Todas esas comparaciones hace Dios, y todo esto tiene referencia. El león en este caso sería Dios, la presa sería Israel. Eso es lo que le está diciendo. El ave también sería Israel y el cazador sería Dios. Tremendo lo que le dice Dios aquí. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Dice, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Nosotros sabemos, sí, o sea... No, una pregunta. Cuando hace todas estas comparaciones, sí, porque quiere decir que Dios no va a hablar en vano. Claro. Porque Él no va a hablar si no hay alguien que lo escuche. Claro. O sea que por eso es que dice todo eso, como decía el pastor, ¿no? Que Amós era campesino, entonces usaba todo. Llamar la atención de esto, es decir, le habla del león. ¿Y claro. el profeta hablaba del león o del lazo? Como en el capítulo anterior también, claro, que habla de las gavillas, ¿no? Claro, porque Amós era sí. campesino. En el versículo 13 del capítulo 2 también habla del carro lleno de gavillas. Muy buena la acotación. Y tiene todo esto significado. Como dice en el versículo 6, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Y realmente no. ¿Sí? Cuando el sonido de la trompeta era para convocar a asamblea, tenía varias funciones. Sí. ¿Como quién? Como las alarmas, ¿no? O la bocina en este tiempo, podríamos decir, hermanos. Todo eso significa, en este caso la trompeta sería el Señor también, y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Hermanos, realmente, ¿usted cree que Dios hace mal? Pero Dios les está diciendo que todo esto es por su desobediencia, por su pecado. Y hoy, con Espíritu de Dios y todo, con el tiempo de la gracia, igual de todas maneras, Dios nos juzga a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Y nos disciplina y nos enseña. Hay algunos que dicen, no, Dios no castiga, Dios no disciplina. Sí que lo hace porque la Escritura nos enseña. ¿Sí? Por eso también nos demanda santificación. Por eso también nos demanda consagración. Gloria al Señor. Todos estos ejemplos que usábamos era para anunciar que Dios verdaderamente, ¿sí?, iba a juzgar a Israel. Él iba a ser el león, gloria al Señor, iba a ser el cazador y también la trompeta.
que de hecho ya lo había hecho. Todo esto es anunciado antes de que Israel vaya en cautiverio. Todo esto, hermanos, esta profecía que Dios estaba advirtiendo, como dice en el versículo 6, para que el pueblo prestara atención y corrigiera sus caminos. Amén. Y bueno, el 7 ya lo hemos explicado qué es. Y dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Hermanos, sí, hermano. Sí. No, nosotros somos la iglesia. La iglesia. Dios va a tratar con Israel aparte, luego de la iglesia. La iglesia se compone también de judíos que se convirtieron a Cristo. Cuando Cristo venga, aún de la nación de Israel, muchos van a ser tomados también, porque hay hermanos en Israel que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Incluso hay testimonios de sinagogas enteras que el Señor se les manifestó en sueño en forma general a todos los estudiantes, desde el rabino hasta los que van a estudiar en la sinagoga. Y cosas tremendas estaban sucediendo. Como también es cierto que Israel está muy alejado de Dios, ¿no? A nivel nacional estamos hablando. Pero sí, Dios está convocando. Y cuando Cristo venga, de todas las naciones, de todos los pueblos, incluso de Israel, los que estamos caminando en Cristo hoy actualmente, nos vamos con Él. Pero luego aquellos que no le han recibido como el Mesías van a tener un trato especial, una oportunidad, ellos solos. Pero nosotros somos la iglesia. Podríamos decir que somos la Israel espiritual en algún sentido, pero realmente nosotros somos la iglesia del Señor. En Cristo todas las naciones han sido unificadas en la fe. Por eso lo único que nos salva es la fe en Cristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Está bien, hermano? Bueno, gloria al Señor. Bueno, después nos dice, en los versículos 9 al 12, dice, nos habla de la destrucción de Samaria. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Tremendo. Muy poquitos. Eso es lo que dice el versículo 12, ¿no? Está hablando de calamidad aquí también, hermanos. Y en estos versículos que hemos leído del 9 al 12, habla de la calamidad, que Dios convoca a los príncipes y magnates de los filisteos. Los filisteos son ese enemigo grande que dice aquí en el versículo 11, un enemigo vendrá por todos los lados. ¿Por qué? Porque una de las cosas que era cuando ellos tomaban la tierra prometida, que tenían que exterminar a todos. Y algunos los dejaron vivir. ¿Qué hicieron? Que les pagaran tributo. Dios permite las cosas, hermanos. Dios permite que nosotros elijamos lo que queremos. Pero luego estos filisteos también se volvieron en enemistad. Cuando Dios nos dice, corta con esto, cortemos. Cuando Dios nos dice, basta con esto, basta, hermano. No juguemos con el Señor. Porque si Dios nos está diciendo es para prevenir un mal mayor. Y acá eso es lo que había pasado. Por eso ese mismo filisteo que no había sido exterminado, se vuelve en contra de Israel después también. Amén. Gloria al Señor. Y dice aquí que fueron convocados a los príncipes y manantes de los filisteos y de los egipcios también, de cuya mano tantas veces les había librado, muchas veces el Señor, ¿no? Para que vean las atrocidades de Israel y la condenen sobre los montes de Samaria. Desde la cima de los montes que circundaban la capital de Israel se sentarían los idólatras para examinar los crímenes de Israel y para poder dar testimonio de la justicia del juicio que caería sobre ellos. ¿Por qué? Porque Dios iba a usar a este enemigo poderoso contra Israel. Dios,
es el que pone reyes y Dios es el que los quita. Hermanos, muchos se quejan de este presidente, Dios lo puso, por más chocante que sea, ¿sí? Muchos a lo mejor nos hemos quejado de la que salió y Dios la puso, y no sabemos quién va a poner ahora. Pero el pueblo del Señor tiene que buscar a Dios, hermanos. Dios pone y Dios quita para traer juicio contra la idolatría. Miren qué grande cosa pidió Argentina, pidió sentencia de muerte sobre los inocentes en el 2018. Pidió degradar a nuestros niños y siguen batallando con eso. Pidió la rebeldía de las mujeres en forma masiva, igual que otras naciones. Hermanos, a todo lo establecido por Dios se está revelando Argentina. Entonces, los tiempos van a ser difíciles, pero más gracia para el pueblo de Dios. ¿Amén? No tenemos que temer nosotros, sino tenemos que fortalecernos, estar despiertos, ver qué tiempos vivimos y cómo nos debemos preparar, hermanos. El enemigo viene como un río, pero Dios levanta bandera. Amén, gloria al Señor. Y entonces de esta manera también los filisteos eran testigos, ¿no? Y ejecutores del juicio de Dios sobre Israel. Gloria al Señor. Testigos oculares para que nadie de Israel osara acusar a Dios de injusticia con ellos. Y vamos a ver el versículo, vamos a comparar el versículo 12 que dice: así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra, bueno, ya lo hemos leído, con Génesis 31:39 y Éxodo 22:13. Si lo quieren buscar, lo buscan, yo ya lo anoté acá, ¿sí? Gloria al Señor, para ganar un poquito de tiempo. Génesis 31:39 dice: nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. ¿Sí? Y en Éxodo 22:13 dice: y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. ¿Sí? Con respecto a lo que dice el versículo 2, hermanos. Y luego tenemos la certidumbre, hermanos, gloria al Señor, y dice de esta manera, versículo 13 al 15: oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a la tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Gloria al Señor. Los altares de Betel eran la causa de todas las transgresiones de Israel. Los altares de Betel. Y vamos para eso a leer en Primero de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 32. Gloria al Señor. Y también vamos a leer en el 13:2 del libro de Reyes. Capítulo 12, verso 32, dice de esta manera. Gloria a Jesús. Si alguno lo encontró, lo puede leer ya. Gloria a Dios. Sí, sí, hermano, sí. Y esto lo hizo para que Israel no fuera a adorar en Jerusalén. ¿Sí? Él fabricó hizo un altar nuevo, puso sacerdotes e hizo becerros de oro. Y sacrificó allí, hermanos. Realmente, ¿y Dios dónde dijo que iba a poner su nombre perpetuamente y para siempre? ¿Cuál es el lugar de adoración aquí en la tierra que Dios estableció? Jerusalén. En aquel tiempo, hoy el lugar de adoración en nuestro corazón. Amén, hermanos. Pero para Israel era Jerusalén. Gloria al Señor. Y de esta manera Jeroboam impidió, ¿no?, que el pueblo fuera a adorar a Jerusalén. Y ellos por comodismo también, hermanos. Claro.
siguieron adorando al becerro, siguieron, y por eso aquí les hace este altar. Este Jeroboam fue muy vivo, muy piola, ¿sí? Creyó él, ¿no? Y en el primero de Reyes 13:2 dice: aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Esto era una profecía en contra de ese altar. Dios había dado una advertencia acerca de ese altar que este Jeroboam había levantado. Y podemos ver también en segundo de Reyes 23:15, que dice: igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Podemos ver esta profecía anunciada acerca de este altar que este Jeroboam había hecho, y que Dios dijo que lo iba a destruir, y que en lugar de sacrificio de animal iba a haber sacrificio de huesos, ¿no? Que eso era algo grave, profanar un sepulcro, hermanos. Y esto sigue siendo hasta el día de hoy, hermanos queridos, ¿sí? Gloria al Señor. Y también en el capítulo 22 del libro de Reyes dice: el resto, 22:39, el resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esto tiene relación, hermanos, con que también había un altar mayor y muchísimos otros secundarios allí en Betel. No es que había solamente uno, no es que había solamente un altar, había uno que era mayor, pero también había otros que eran secundarios, ¿no? Una paradita, como le dijo, no me acuerdo el discípulo, Pedro era, ¿verdad? Hagamos una enramada para ti al Señor. Bueno, hizo unas varias enramadas. Y por eso viene, gloria al Señor, la palabra de Dios, donde en el capítulo 10, versículo 18, también dice: hizo, del libro de Reyes siempre, hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. ¿Por qué? Porque también dice aquí que Dios va a herir la casa de invierno con la casa de verano, las casas de marfil, ¿sí? Tanto las que eran usadas para altar, las que eran revestidas de oro y todo lo demás. Y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Gloria al Señor. Todo esto lo iba a arruinar Dios. Esto es lo que anuncia este capítulo 3. Y quiero decir una cosa, ahí donde Dios dio esta sentencia, donde habla la destrucción de Samaria, en donde estaba Samaria, hay ruinas hoy actualmente. ¿Cumple Dios su palabra? ¿Sí? Allí donde Dios mandó este juicio, literalmente, físicamente, porque esto está en la tierra todavía, hermano, no es algo espiritual, ¿no? Es un lugar físico, hay ruinas hoy día. Gloria al Señor. Y bueno, eso es lo que nos habla este capítulo 3, y acá terminamos hoy. Amén. Gloria a Dios.